En el día de hoy entramos en el libro de Gálatas capítulo 1, pero quiero hacer un pequeño recuento en el hecho de que la mayoría de las cartas o una gran parte del contenido de las cartas de Pablo es en referencia a su defensa del Evangelio, del Evangelio puro, aquel que verdaderamente transforma al ser humano. En el libro de Gálatas capítulo 1 nos dice en el versículo 6, si alguien viene con un evangelio diferente, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio y ese evangelio es Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado, muerto por 3 días y resucitado entre los muertos, y es aquel que está reinando a la diestra del Padre. Entonces, ese evangelio es aquel que puede transformar al hombre de adentro hacia afuera, no impartido de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era vamos a decir, no el Evangelio, sino la ley de Moisés, aquella que de afuera era sobrepuesta sobre el ser humano para tratar de dejarle ver su necesidad de Dios para cumplir los mandamientos, porque desde sí no podían. Y pues buscaba ser justificado el hombre delante de Dios por la ley, y buscaba pues guardar las fiestas, el circuncidar el prepucio del hombre, para de esa manera pues poder ganar favor con Dios. Y vemos todo eso que fue impuesto en el Antiguo Testamento, pero Dios tiene algo nuevo. Ahora no es la ley de Moisés, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y mi hermano, la palabra nos enseña que la ley de Moisés no podía justificar al hombre, porque como nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 2, es ahora la ley del Espíritu, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, en referencia a la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, es un evangelio, el evangelio puro, lo que verdaderamente puede transformar al hombre. Entonces nos dice en el versículo 8 y 9 que él pronuncia una autoridad apostólica y dice 2 veces para dar certeza y seguridad de que anatema, quiere decir maldito, el hombre, el juicio de Dios sobre el hombre que traiga un evangelio diferente, un evangelio, en este caso, en referencia a las fuerzas judaizantes, tratando de judaizar a los cristianos del Nuevo Mundo. Y la palabra nos enseña que eso pues no cambió y no ayudó a los judíos, tampoco ayudaría a la transformación de los gentiles. Y es por eso que Pablo es muy enfático en esto. Versículo 11 nos dice que Pablo recibió el evangelio no por voz de hombre, no por predicación de hombre, sino que Jesucristo mismo se lo reveló, y eso nos da el lugar para 2 de Corintios, capítulo 12, donde nos habla que Jesucristo, el apóstol Pablo fue levantado y fue arrebatado hasta el tercer cielo, y allí recibió palabras que no podía él dar palabras humanas para describir lo que él vio y lo que recibió. Y posiblemente ahí fue que el Cristo le mostró así el evangelio claro y preciso, así como Moisés se fue levantado al monte Sinaí y allí se encontró con Jesucristo por 40 días. Asimismo, en el libro aquí nos enseña que Pablo estuvo delante del Señor y hacía 14 años antes de lo que él escribe en este libro. Entonces, versículo 16 nos dice que a Dios le plació revelar a su Hijo en Pablo. Aquí vemos nuevamente la Trinidad. El revelar, ese es el Espíritu Santo. Su Hijo nos habla del Padre, y el Hijo en sí es Jesucristo, nuestro Señor. Así que, mi hermano, el Padre le place que el Espíritu Santo revele a Jesucristo en tu vida y en la mía. De quitémonos del medio, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La vida que yo ahora vivo, la vivo por el poder del Espíritu de Dios en mí y en ti también. Dios te bendiga.